es Dios. Bueno es Dios. Siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. En la oscuridad brillará su amor. Amén. Amén. Padre Santo, gracias. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Tu palabra lo dice claramente: donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estás. Y te alabamos, Padre, porque sabemos que tú estás aquí con nosotros. Este canto, estos cánticos que hemos dedicado a ti, Padre, te lo deseamos de todo corazón. Te queremos glorificar, te queremos alabar como solamente tú mereces. No hay otro, Padre, no hay otro Dios, solamente tú. Y a ti reconocemos. Y nos humillamos ante tu presencia, sabiendo que no somos merecedores de este privilegio. Pero tú, a través de tu Hijo Jesucristo, nos has abierto la puerta a tu trono. Nos has concedido la oportunidad de venir aquí. Y en esta mañana estamos aquí presentes, buscando estar contigo, tener comunión contigo, compartir contigo y oír de ti. Padre, a ti sea la honra y la gloria por siempre. Tú eres el Dios sobre todo Dios, el creador del universo, el alfa y el omega. El que lo diste todo por una creación que estaba perdida en pecados. Y en amor nos has dado el perdón. Te lo debemos todo, Padre. No hay forma de repagar el sacrificio de tu Hijo. Simplemente venimos a ti en humilde obediencia y nos dedicamos a servirte a ti. Gracias por amarnos en la forma que nos amas. Gracias por bendecirnos de la manera que lo haces. Gracias por cuidar de nosotros. Ahora pedimos una bendición sobre este tiempo, Padre, y sobre las demás iglesias reunidas en tu nombre, suplicando, Dios mío, que tú obres de acuerdo a tu voluntad. Toca las almas, Padre, y guíanos. En el precioso, en el santo, bendito nombre de tu Hijo Jesucristo pedimos esto. Y el pueblo de Dios dijo: Amén. Una vez más, damos una bienvenida a todos en esta mañana y damos gracias por su presencia. Como pueden ver, el título de esta mañana se llama El Plan de Acción. El plan de acción. ¿Y qué significa esto? ¿Qué queremos decir con el plan de acción? Y comienzo diciendo que cada esfuerzo en la vida, similar a una competencia deportiva, tiene sus propias reglas y su propia definición de lo que significa ser exitoso. Si un equipo o un atleta quiere o va a cumplir sus objetivos para obtener la victoria, tiene que tener un plan de juego. Los miembros del equipo y sus coaches se pasan horas estudiando al oponente para poder prepararse. Aquellos que saben de deporte saben que en el fútbol, en el béisbol, están constantemente viendo películas, videos de los otros equipos para ver cómo ellos juegan, cómo ellos se defienden, cómo ellos actúan, para en cambio ellos prepararse para esa semana, para ese juego, con el propósito de poder estar listos para lo que viene. De igual manera, en la vida diaria, si vamos a cumplir con nuestros objetivos, deberíamos de tener un plan de acción o una estrategia. ¿Cuáles son los requisitos? Los posibles obstáculos. ¿Cómo vamos a enfrentarlos? Deberíamos tener en mente algún tipo de plan de acción para lo que vamos a enfrentar. Sin embargo, es necesario también entender que aunque un plan de acción nos ayuda a prepararnos y establecer esa estrategia, no siempre el tenerlo nos garantiza su cumplimiento o aún más el éxito el cual buscamos. Por ejemplo, en los deportes
a medida que el juego avanza, este va cambiando constantemente. Y como resultado, los equipos tienen que ajustar su estrategia como corresponde para enfrentar estos cambios que suceden en el juego. De igual forma, la vida está cambiando constantemente. Cambios financieros, nuevos trabajos, promociones o quizás desempleo. Cambios familiares, matrimonios, niños que se mudan, niños que se mudan de regreso, nietos o quizás divorcios. Cambios geográficos, cambios sociales, culturales, etc. La vida está constantemente cambiando. ¿Cuántas veces nos levantamos por la mañana con planes de lo que vamos a hacer ese día? Y apenas comienza el día y todo cambia. Uno llega, por ejemplo, nosotros los que trabajamos fuera de la casa, llegas a la oficina y ya tú tienes el plan de lo que vas a hacer ese día. Llega la primera llamada, se fue a ajuste el plan. Y como resultado, uno tiene que hacer ajustes para tratar de mejorarse a sí mismo o su situación, considerando siempre nuestra posición dentro de la comunidad. Mis planes no deben ser egoístas. Una vez más, a pesar de los ajustes que hagamos, no tenemos garantía de un cumplimiento o el éxito. Las situaciones vienen y nosotros típicamente reaccionamos a lo que se nos presenta. En nuestros días ahora ha surgido un pensar que ha venido a ser aceptado por nuestra sociedad como la actitud correcta. Este es que el plan de acción individual, mi plan de acción, es más importante o sobrepasa aquel de la comunidad. En otras palabras, cada cual decide lo que es bien o mal para sí mismo, basándose posiblemente en sus propios antecedentes, experiencias o preferencias personales, entre otras cosas, sin considerar cómo puede afectar a los demás. Ya no es el bien contra el mal, es lo que es bien para mí y todos los demás están equivocados. Es lo que me beneficia a mí. Dicho de otra manera, cada cual tiene su propia verdad e interés y como tal, como resultado, no existe una verdad absoluta. Mi verdad y su verdad no tienen que ser lo mismo. Y si este es el caso, si en verdad no existe una verdad absoluta, entonces todos están correctos y todos están equivocados. Y si todos están correctos, ¿cómo entonces podemos identificar el mal? Y cuando lo miramos de esa forma no tiene lógica ninguna. Pero es el pensar de nuestra sociedad hoy en día. Si yo me siento bien haciendo lo que estoy haciendo, no importa lo que los demás piensen, yo me siento bien. Dentro de este concepto, el plan de acción para la vida es: yo voy a hacer lo que tenga que hacer para mi satisfacción y bienestar sin considerar el bienestar de nadie más. Este pensar es la fuente y causa de una sociedad en deterioro, no solo moral y éticamente, pero primordialmente y más importante, espiritualmente. Porque el centro de todo viene a ser yo. Las Escrituras nos indican todo lo contrario.
En Proverbios 14, versículo 12, leemos: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y si entendemos lo que la palabra de Dios está diciendo ahí, nos está diciendo exactamente que este estilo de vida es camino de muerte. Por eso es que ese estilo de vida no es aplicable ni aceptable en la vida cristiana. Nosotros no podemos ser partícipes de esa forma de pensar o de vivir. Por el contrario, el Señor Jesús enseñó en su Sermón del Monte, en Mateo 5, versículos 14 y 16, lo siguiente: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sobre un monte no se puede esconder. Y el versículo 16 añade: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las Escrituras nos dicen que vivimos en un mundo de tinieblas, y el Señor nos ha instruido y nos ha encomendado a hacer luz en la oscuridad de la maldad en que nos encontramos. Y somos luz cuando mantenemos un buen testimonio a través de buenas obras que benefician al prójimo y glorifican a Cristo. Y si la forma de ser luz es haciendo el bien a otros, entonces el yo queda atrás. Yo no puedo pensar en lo que es mejor para mí, no de acuerdo a lo que el Señor nos indica. El problema surge cuando decidimos seguir nuestro propio plan e ignorar el del Señor. Y mantengamos en mente que cuando estamos en desacuerdo con el Señor, nosotros, sin excepción alguna, siempre vamos a estar equivocados. Nunca vamos a lograr probar que el Señor está equivocado. Él es perfecto, nosotros no. Pero la arrogancia del mundo es totalmente opuesta. Yo sé más, yo soy más, yo puedo más. Y una y otra vez el Señor los prueba incorrectos. Y con eso les pido que vayan conmigo al texto de esta mañana que se encuentra en el libro de Jueces. Y vamos a ir al capítulo 2. Y esta es una temporada interesante en la historia del pueblo de Israel. Habíamos pasado por los primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Moisés, desde la creación hasta la salida de Egipto. Después viene su seguidor Josué, quien es el que entra a la tierra prometida como había sido prometido por el Señor, y gobierna a la nación después de Moisés. Y llegamos al libro de Jueces, después de la muerte de Josué. El pueblo no tenía un líder. Estaban, como por decir, sin cabeza, lo cual no lo era. El gobernador de ellos directamente era Dios, pero ellos no lo veían de esa forma. Y yendo al capítulo 2, comenzando en el versículo 7, vamos a leer del 7 al 12 y el versículo 18. Y la palabra dice así: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las cosas, todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres.
Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira a Jehová. Versículo 18. Y cuando Jehová les levantó jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Bendita sea su palabra. Los jueces eran israelitas quienes el Señor había escogido y sirvieron como precursores espirituales a los profetas, es decir, hombres y mujeres a quienes Dios, el rey teocrático, en otras palabras, el gobierno de Israel, el gobernador supremo era Jehová mismo. Él utilizaba a hombres y mujeres intermediarios, levantaba para que los representaran. Estos jueces representaban a Dios ante el pueblo. Ellos eran reformadores patriotas y religiosos necesarios, debido a que la seguridad y prosperidad del pueblo se hallaba inseparablemente unidas con la lealtad y obediencia a Jehová. En otras palabras, el bienestar de Israel estaba directamente relacionado a la fidelidad de ellos como pueblo hacia Jehová. La relación era directa con Dios y su desobediencia causaba juicio. Por lo tanto, los jueces, fuera de la función de ser gobernantes, eran o también gobernantes espirituales, educando y dirigiendo al pueblo a que se mantuvieran bajo la ley establecida, la ley mosaica. Es interesante notar que ninguno de los que fueron elegidos como jueces tenían algún tipo de algo especial, algún poder especial para que ellos pudieran gloriarse. Y quizás podamos pensar, Sansón era el más fuerte. Pero tenemos que entender que cualquier talento o capacidad que alguno de ellos tuvo fue dada directamente por Dios, con el propósito de que sirvieran para lo que fueron llamados. No eran ellos, era Dios. Y el comienzo de esta porción que leímos en los versículos 7 al 9 es solo una repetición y un recordatorio acerca del fiel carácter del pueblo durante el gobierno de Josué. Versículo 7: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Servían a Jehová. Si se acuerdan al final del libro de Josué, en su despedida, él dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y él pone ese reto al pueblo. Y el pueblo dice: nosotros también serviremos a Jehová. Y durante su gobierno se mantuvieron fieles, sirviendo a Jehová. Ahora, desde ese punto en el relato, en la historia del pueblo, pasamos a la descripción y a la historia de la degeneración y apostasía que estaba por comenzar después de la muerte de Josué. Leemos que una nueva generación surgió, la cual no conocía a Jehová o las grandezas que él había hecho para su pueblo. Y uno pudiera interpretar la falta de conocimiento implicada en el versículo 10 por parte de la nueva generación como la falta de los padres y ancianos del pueblo en no educar a esa generación en lo que Jehová había hecho. Dice que ellos no conocían a Jehová. Pero eso es difícil de entender, y ese no era el caso, ya que una de las fortalezas
de la nación israelita era la obediencia y fidelidad a la enseñanza de generación en generación acerca de todo lo que Dios había hecho por ellos, y aún más la ley mosaica. La historia del pueblo nos indica eso claramente. Ellos siempre, constantemente estaban educando a sus hijos en quién era Dios, quién era Jehová, y la ley que Él les había dado a través de Moisés, y cómo ellos tenían que obedecerla. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué implica esa falta de conocimiento? Y lo que se refiere es al poco sentido e importancia que le dieron a las enseñanzas de sus antecesores. Esa nueva generación decidió en una forma orgullosa y rebelde decir: eso no es para nosotros. Y no recibieron las enseñanzas. Ellos se rebelaron contra Dios. Y hermanos, ¿qué estamos viendo nosotros hoy en día en nuestra sociedad, especialmente con la juventud? Las encuestas nos indican que los jóvenes más y más, año tras año, se están alejando de las iglesias. No tienen conocimiento de las Escrituras. No quieren ser parte de esto que es llamado religión. Y por eso es que es tan importante para cada uno de nosotros el constantemente hablar y educar a nuestros hijos y nuestros nietos acerca de quién Cristo es y lo que Él ha hecho y significa para cada uno de nosotros. Pero no solo enseñar verbalmente, sino a través de nuestro testimonio en obras. Cosa de que a medida que ellos crecen y enfrentan esta sociedad, ellos puedan ver el ejemplo, un ejemplo vivo en nosotros, y sientan la importancia de la necesidad que es el tener a Cristo en sus vidas. Es una batalla diaria, una batalla constante, y que de nosotros se toma la responsabilidad de nuestros hogares y asegurarnos que si ellos deciden no seguir, no es por falta de la enseñanza y el ejemplo del hogar. Tenemos que hacer un ejemplo diario. Es nuestra responsabilidad educar a nuestros hijos. Y si no se han dado cuenta, generación en generación sigue alejándose de la iglesia. Estamos perdiendo a nuestros jóvenes. Es bonito cuando vemos un ministerio de jóvenes donde hay 10, 20, 30 jóvenes participando activamente, pero desafortunadamente día a día esos grupos siguen cayendo. El esfuerzo tiene que continuar. Aquí dice que esta generación no conocía. Esta generación se rebeló contra Jehová, contra las enseñanzas que había recibido. Decidieron que había algo mejor. Decidieron que ellos tenían una mejor opción. Ellos encontraron algo que satisfacía sus deseos. Y el relato continúa indicando que debido a esa rebeldía, el pueblo de Israel abandonó a Dios y le dieron la adoración y honor que solo le correspondían a Él, a las deidades de los cananeos. Versículo 12 dice así: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. ¿Y cuál fue la consecuencia? Provocaron a ira a Jehová. Israel, una nación también alimentada físicamente, también enseñada con la ley, también cuidada y protegida por el mismo Jehová, decide cambiar a su Dios. Un Dios de poder infinito, el Todopoderoso, un Dios de pureza sin mancha y bondad inagotable, y decide cambiarlo por imágenes de madera y piedras que no podían hacer nada por ellos.
Y al abandonar la adoración del Señor, en efecto, ellos abandonaron a Dios mismo. En general, el pueblo de Dios no pudo ser más ingrato y más provocador para Dios, ni más perjudicial para ellos mismos, especialmente al decidir honrar y tener otros dioses. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, y fueron tras otros dioses, los dioses de otros pueblos, los enemigos de ellos. Ellos habían sido unidos con Jehová en un pacto y ahora lo abandonan de una manera traicionera. Ellos viraron sus espaldas a Dios. Y si eso no fuera suficiente, agravó esto que Dios era el Dios de sus padres. Él los había sacado de Egipto, los había librado de ese imperio y los lleva y les entrega la tierra prometida. Y ellos dicen, no, hay algo mejor. Eso tiene muchas condiciones, tiene demasiadas reglas. Esa ley mosaica, entonces, todos estos sacrificios y todas estas cosas que hay que hacer. No, hay algo mejor. Tiene que haber algo mejor. Mira estas otras naciones a nuestro alrededor. Mira cómo ellos celebran, mira las fiestas, mira todo lo que hacen. Ellos se están gozando y nosotros aquí bajo esta ley. Hermanos, muchas veces miramos el cristianismo de esa forma. El cristianismo es que no hagas esto, no hagas aquello, no vayas aquí, no hables con aquel, no mires aquella película, no te vistas de esa forma, mira ese pelo, mira aquello, mira lo otro. No fumes, no bebas, no bailes. Y es verdad, no fumen ni beban eso. Pero entienden, todo lo que se enfocan es no. Y la gente dice, pero mira a esta gente mira cómo disfrutan. ¿Por qué nosotros tenemos que no hacer nada? Hermanos, yo les confieso que desde que vine a Cristo, mi vida tiene más gozo ahora que antes, con todo lo que yo hacía. No hace falta, no lo necesito. Desafortunadamente nuestra mente está completamente equivocada y pensamos que eso es gozo. Y no vemos a Cristo como el gozo eterno. Y eso fue lo que la nación hizo. Ellos decidieron que esto era mejor. Israel había tenido el honor de un pueblo especial escogido por Dios por encima de todos los demás pueblos. El Señor los escogió especialmente a ellos. Pudo haber escogido a otros, no, a ellos. Y en vez de seguir el plan de Dios, decidieron renunciar a sus propios privilegios dados por el Señor, y someterse a los dioses de los pueblos que los rodeaban, quien los había perseguido, con quien habían batallado, siguiendo su propio plan, y como resultado entonces ganándose la ira del verdadero Dios. Cuando decidimos irnos en contra de Dios, la batalla, si pensamos que es fuerte ahora, no entendemos la grandeza de Dios. Lo que sucedía era que ellos no querían comprometerse con Jehová, someterse a Jehová, de igual forma que muchos en las congregaciones hoy en día no quieren comprometerse ni someterse al señorío de Cristo. Quieren la salvación y las bendiciones, pero no les pidas dinero ni les pidas que ayuden en el ministerio. No, yo estoy muy ocupado. No, es que no tengo. Hermanos, a mí no me hace falta el dinero de usted, y ciertamente al Señor tampoco. Esta obra sigue con nosotros o sin nosotros. Es de Dios, no es nuestra.
Lo que tenemos que entender, cuál es nuestra relación con el Señor, lo que Él hizo por nosotros, y reconocer que debemos todo a Él. Pero cuando no queremos someternos a ese señorío, sí, al Salvador sí, dame, pero Señor, se nos hace un poco difícil. Y ese no es el mundo, eso es aquí dentro, en las iglesias. Dios es Salvador y Señor. Pero a pesar de la traición del pueblo, de su arrogante actitud, y a pesar de muchas veces nuestra arrogante actitud, vemos que el Señor siente compasión por su pueblo cuando claman a Él en su aflicción. Al final del versículo 18 dice: porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Ellos deciden seguir a estos pueblos, unirse a ellos en la idolatría, ignorar a Dios y ser parte de lo que ellos quieren porque era una mejor opción. Y el Señor aplica la disciplina y utiliza a esos mismos pueblos para que los opriman, los hagan esclavos, le quiten los beneficios. Y ahora dice: Señor, ayúdanos. Y el Señor siente compasión. Y nosotros también necesitamos entender que Cristo se preocupa por nuestro bienestar. Y si clamamos a Él, Él oye nuestras peticiones, aun cuando quizás no estemos en el camino que debemos estar. Durante este periodo de la historia de Israel, el Señor suplió a estos jueces para ayudar a su pueblo. Estos gobernaban dirigidos por Dios y mantenían al pueblo en los caminos del Señor, y Él en cambio los protegía de sus enemigos. Cuando decía: Señor, ayúdanos, Señor, por favor, Él levantaba a un juez, y ahora el juez venía como su líder. Pero desafortunadamente la fidelidad del pueblo era temporaria, y cada vez que un juez fallecía, el pueblo volvía a caer en decadencia espiritual, siguiendo los dioses de los enemigos de Jehová. Versículo 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y al leer el libro de Jueces vemos que ocurrió 13 veces. Y el Señor volvía y estaba un juez, y ellos: ok, Jehová, y alababan, y nos vamos a portar bien. Se caía el juez: vamos por bien, vamos de vuelvo. Y pasaban los años y volvían y hacían lo mismo, y pasaban los años y volvían y hacían lo mismo. Una y otra vez se alejaban de Dios, y una y otra vez sufrían su disciplina bajo la opresión de sus enemigos. Y una y otra vez clamaban a Jehová, y el Señor una vez más suplía a un juez para rescatarlos no solo de su opresor físico, pero de la esclavitud espiritual en la que se encontraban, guiándolos de regreso hacia Jehová. Miramos al pueblo y dice: ¿cómo es posible que esta gente, a la verdad que ellos no entendían? ¿Qué tan diferentes somos hoy en día? Si verdaderamente miramos lo que está sucediendo, ¿qué tan diferentes somos hoy en día? Y cuando leemos esto, quizás nos preguntamos: ¿por qué permitía Dios que ellos continuaran haciendo lo mismo una y otra vez, y los seguía perdonando? Y posiblemente pudiéramos decir lo mismo acerca de la iglesia en nuestros días.
seguimos cometiendo los mismos errores en el nombre de religión, haciendo cosas que pensamos que es lo que el Señor le agrada, pero cuando lo comparamos a la palabra de Dios, no es de acuerdo a lo que Él estableció, haciendo cosas que no lo honran. Entonces, cuando Él derrama su disciplina, clamamos a Él y Él nos perdona una y otra vez. Qué bueno es saber que el Señor no es como nosotros y que Él cumple con su palabra. Y a pesar de nuestra arrogancia, desobediencia y rebeldía, Él siempre está dispuesto y disponible a perdonarnos si sinceramente nos arrepentimos. La misericordia de Dios es incomparable. No podemos describirla en manera humana, porque no hay otro como Él. Fíjense lo que dice 2 de Crónicas 7:14, yo sé que muchos lo saben. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Eso es una promesa de parte de Dios. Si se humillare mi pueblo. Cristo desea que le busquemos, que acudamos a Él con corazón humillado y sincero. Que reconozcamos que somos débiles, que somos pecadores, que no va a haber un momento en nuestras vidas donde vamos a llegar a la perfección hasta que Él nos llame a su presencia y nos glorifique. Hasta ese momento vamos a seguir pecando. Y lo que Él desea de cada uno de nosotros es que nos humillemos y clamemos a Él y pidamos perdón. Y dice Él que Él perdonará nuestros pecados. Y eso es una consolación y una esperanza que tenemos hoy, que el pueblo de Israel tenía en ese tiempo. Pero va a llegar un día, va a llegar un momento en que el Señor no va a tolerar, ni va a aceptar, ni va a aprobar, ni perdonar la desobediencia o la hipocresía más. Va a llegar el día en que ya Él declara: hasta aquí, no más. Y la Biblia nos enseña que ese tiempo se está acercando. Lo que conocemos como los postreros días, y más específicamente el tiempo de la gran tribulación. Dice la palabra en Apocalipsis 20 que Cristo va a gobernar después de la batalla del Armagedón. Va a gobernar sobre la tierra con su pueblo por un periodo de 1000 años. Y durante ese periodo de 1000 años Satanás va a ser encarcelado y no va a influenciar más a este mundo. Cristo va a reinar una vez más con su justicia perfecta. Durante ese periodo no vamos a tener las tentaciones. No, ese es Satanás. No, ya eso no va a haber. Va a ser la justicia de Dios, reinado por Cristo personalmente. Nadie puede decir: mire, que yo fui tentado. No tienes esa capacidad o esa excusa. Pudiéramos decir que vamos a vivir en el mundo perfecto por 1000 años. Y durante 1000 años, nuevas generaciones van a surgir, como en el caso que leemos aquí. Niños y niñas que nacen. Pero a diferencia de este grupo aquí que dice que ellos no sabían nada de Jehová y de lo que Él había hecho
Cristo va a estar presente, reinando una vez más. Ellos lo van a visualizar, ellos lo van a oír. Sus padres, sus abuelos van a contarle de lo que Él hizo por ellos, cómo venció a Satanás. No van a conocer a Satanás, al contrario de ellos que dicen que no conocían a Jehová. Van a conocer a Dios, el perfecto. No van a conocer el mal. Pero la misma palabra nos dice que al final de ese periodo de 1000 años, Satanás va a ser soltado por un poco de tiempo. Y nos dice la revelación de Dios que muchos le seguirán. Muchos le seguirán. Y dice, ¿cómo puede ser? Todo lo que han visto es bueno. Pero la palabra dice que Satanás va a ser soltado para engañar. Apocalipsis 20, versículos 7 y 9 al 9. Dice así: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Fíjense la maldad de Satanás. Lleva 1000 años encarcelado. Si estaba modesto ahora, después de esos 1000 años, ustedes tienen que pensar que Satanás viene con toda furia. Dice, una oportunidad más. Voy a hacer daño aquí como nunca han visto. Y el Señor lo suelta. Y el Señor dice, no tienen excusas. Han estado conmigo por 1000 años. No pueden decir que no sabían. No pueden decir que no entendían. No pueden decir que nadie les dijo. No pueden decir que no lo han visto. Yo personalmente he estado aquí. 1000 años. Los he guiado, los he protegido, los he cuidado, les he suplido, los he enseñado. Y suelta a Satanás. Con el propósito, claramente dice ahí, para engañar. Lo cual él tiene un doctorado en esa función. Y continuamos diciendo que Él los reúne para la batalla. Ya había perdido Armagedón, pero Él quiere seguir. Y el número de los que lo siguen es como la arena del mar, dice la palabra. Como la arena del mar. Yo no sé cuál va a ser la población en ese tiempo. Tenemos que entender que ya había sucedido la gran tribulación y una gran parte de la población había sido destruida. Y todos los enemigos de Jehová habían sido destruidos. Y solamente quedaba lo que pudiéramos decir los cristianos. Y en 1000 años reproducieron a qué nivel, que los que le siguieron eran como la arena del mar. Y no eran todos, obviamente. Pero hay que pensar, ¿cómo es posible que tanta gente hubiera sido engañada o va a ser engañada? Pero a diferencia de esta época en Jueces, a diferencia de nuestros días, donde cuando caemos podemos humillarnos y pedirle perdón al Señor, y Él dice que nos perdonará, en este tiempo ya eso no existe. Ya no hay una segunda oportunidad. Y dice ahí, versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y la ciudad amada es ¿qué? Jerusalén. Ellos venían a atacar el pueblo de Dios en la capital, en la ciudad de Jehová, en el pueblo santo. Y dice ahí, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Desde el cielo el Señor decide hasta aquí llegar y los extermina en un momento. El punto es que
no debemos de tomar la paciencia y misericordia de Cristo ligeramente, y mucho menos jugar con ella. Y eso es lo que sucedió aquí, eso es lo que sucede hoy y ha sucedido a través de la historia. Después del periodo apostólico, la historia de la iglesia ha pasado a través de fases. Y podemos establecer una relación o un paralelo entre este libro y la iglesia de Cristo. La iglesia ha experimentado constantemente sucesión de periodos de enfriamiento espiritual, adaptación y sumisión a las condiciones que le rodean, seguido por despertamientos y avivamientos espirituales. Y históricamente está documentado. Líderes espirituales que han surgido y han ocurrido avivamientos aquí en los Estados Unidos, en Europa, a través del mundo. ¿Pero por qué era necesario el avivamiento? Porque la iglesia había caído. Y la iglesia sigue cayendo. Entonces pudiéramos concluir que el tema principal del libro de Jueces es que separarnos de Dios tiene como resultado la servidumbre al pecado y el juicio de Dios, en tanto que el arrepentimiento conduce a la liberación y a la restauración. Cuando se alejaban de Dios, caían a los otros pueblos. Cuando clamaban a Dios, Él los restauraba. ¿Cuántos de nosotros no hemos caído? Y cuando clamamos al Señor, Él nos restaura. Qué mucho mejor sería si la iglesia mantuviera un avivamiento permanente, donde en vez de caer y ser levantado, era constantemente manteniéndose firme, fiel al Señor, ayudando a aquellos que están caídos para levantarlos del hueco en el que se encuentran. No obstante, el testimonio del cristiano debe de mantenerse firme, constante y más allá, primordialmente en acuerdo con el plan de Dios, no el plan personal de cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de no cambiar, ajustar o comprometer nuestro plan de acción espiritual, o dicho de otra forma, nuestra fe y la demostración de la misma como causa de los cambios que ocurran en la sociedad, la cultura o cualquier otra fase de nuestras vidas. Nosotros no nos adaptamos al mundo, el mundo se adapta a Cristo. Y desafortunadamente eso es lo que estamos viendo, la iglesia adaptándose al mundo. Hay que atraer a las gentes, hay que ser como ellos. Hermanos, Cristo no se adaptó al mundo, el mundo se adaptó a Él. Somos cristianos y como tal debemos obedecer y honrar a Cristo, no el mundo. El plan de acción del cristiano no fue establecido por usted y por mí, fue establecido y es dirigido por el Señor, quien es el mismo ayer, hoy y por siempre. Su plan no ha cambiado, el mundo ha cambiado. Israel cambió, el Señor era el mismo, la ley era la misma, y cuando clamaban a Él y Él los restauraba, era la misma ley y el mismo Dios. Y si Él era el mismo ayer, hoy y por siempre, y Él es perfecto y no cambia, ciertamente nosotros entonces debemos ser fieles a Él y mantenernos dentro de su plan divino hasta el fin. Y todo aquel que lo hace, Él promete que más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Padre, te alabamos
porque tú eres el único que merece ser alabado. Venimos ante ti humildemente, sabiendo que una y otra vez te hemos fallado. Pero damos gracias que el saber que aunque hemos fallado una y otra vez, podemos venir a ti y pedirte perdón, y tú nos perdonas. A la misma vez no queremos tomar ese perdón y ese amor ligeramente, y ciertamente no nos queremos aprovechar de ti. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a mantenernos firmes en tu camino, que nos ayudes a ver las cosas como tú quieres que las veamos, a no ser fiel temporariamente, pero constantemente, y que cuando caigamos lo reconozcamos y vengamos a ti en arrepentimiento. Padre, ayúdanos a ser luz en la oscuridad y hacerlo a través de buenas obras hacia el prójimo, demostrar un firme testimonio, no comprometer nuestra fe, no adaptar nuestra fe, y mucho menos no cambiar nuestra fe por lo que el mundo tiene que ofrecer. Solamente tú entregaste tu cuerpo en la cruz, y solamente tú mereces ser adorado y alabado, y aquí nos comprometemos. Padre, ayúdanos a ser ejemplos para otros, y que cuando nos vean, que vean a Cristo en nosotros. Este mundo te necesita, Dios mío, y hasta que tú decidas venir por nosotros, hasta que tú declares este es el fin, ayúdanos a seguir firmes, siendo un ejemplo y siendo la voz de esperanza para aquellos que te necesitan. Mientras tanto, Padre, tú y yo somos, y a ti nos sometemos. En el nombre de Cristo declaramos esto, y el pueblo nos dice amén. Amén. Hermanos, muchas veces es fácil criticar a otros, ver las debilidades, las faltas de otros, pero ¿a quién lo estamos comparando? ¿Con quién nos estamos comparando nosotros? La única comparación es Cristo. Y cuando nos comparamos con la perfección de Cristo, todos tenemos faltas. Así que en vez de enfocarnos en las faltas, enfoquémonos en la grandeza de nuestro Señor y Salvador. Y llevemos a cabo la obra a la cual Él nos ha llamado a llevar. Y llevar el mensaje de esperanza, a ser discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el plan de acción para cada uno de nosotros, y ese es el plan con el cual tenemos que cumplir. Así que firmes y adelante, levantémonos y dediquémonos todo lo que somos al Señor. Alabemos a Cristo.